La consagración de la vida. En nuestro propósito de introducirnos en la perspectiva judía, hemos tratado hasta ahora las ideas que se les ocurrieron a los judíos en su lucha por encontrarle sentido a la vida. Esto tiene un propósito como introducción al judaísmo porque las ideas tienen una universalidad que las hace comprensibles inclusive a los de afuera. No obstante, hemos llegado a un punto en el que para entender mejor esta fe debemos mirar con mayor profundidad sus ideas y analizar las prácticas judías. Debemos considerar las ceremonias y las observancias judías porque está generalmente aceptada que el judaísmo es menos dogmático que práctico. Los judíos están más unidos por sus actos que por sus creencias. Prueba de ello es que jamás han promulgado un credo oficial que deba ser aceptado para pertenecer a su fe. Pero la observancia es decisiva. Como ejemplo valga la circuncisión de los varones. Este énfasis en la práctica le da al judaísmo un cierto aire oriental, porque así como el occidente, influido por la parcialidad griega en favor de la razón abstracta, subraya la teología y el credo, Oriente ha abordado la religión mediante el ritual y la narrativa. La diferencia radica en lo abstracto y lo concreto. ¿Se aproximan más a la realidad Platón o Dostoyevsky? ¿Es mejor el amor expresado con palabras o en un abrazo? Antes de tratar el ritual judío en sí, será mejor hablar brevemente del ritual en general, porque pese al lugar que ocupa en toda la religión, aún no nos hemos referido a él de forma directa. Desde un punto de vista estrechamente racional o utilitario, el ritual es una tontería, un desperdicio desde cualquier lado que se le mire. Todo el dinero gastado en velas, catedrales, misales e incienso, todo el tiempo dedicado a la veneración y al sacramento, toda la energía que se invierte en ponerse de pie y volverse a sentar, en arrodillarse y prosternarse, en andar de un lado a otro para otro y en cantar, ¿de qué sirve? Se dice que no es barato y que además tiene un aire de arbitrariedad que lo hace casi incomprensible desde el exterior. Un esquimal no se sorprenderá al ver en una revista popular la foto de un jefe de Estado frotando su nariz contra la de un esquimal, porque para él es un saludo amistoso, ritual, mientras que a nosotros nos causaría gracia. Pero pese a todas sus arbitrariedades y supuestos desperdicios, el ritual desempeña en la vida un papel de importancia que no puede ser sustituido por otra cosa y que no está circunscrito a la religión. Primero, nos ayuda a superar situaciones tensas y momentos de ansiedad. A veces la ansiedad es leve, como por ejemplo cuando nos presentan a alguien. Si a mí me presentan a un desconocido, al no saber cómo responderé, no sé cómo actuar yo, qué debo decir, qué debo hacer. El ritual encubre mi inseguridad y mi incomodidad, pero me incita a extender la mano y a decir, ¿cómo está usted? O mucho gusto. Y al hacer esto, el caos desaparece y en su lugar se establece un cierto orden que me permite volver a ser dueño de mí mismo. La incomodidad se ha esfumado, he recuperado mi equilibrio y estoy listo para conducirme con mayor libertad. Si el ritual nos ayuda a solventar situaciones tan inconsecuentes como una simple presentación, es lógico que nos ayude mucho más cuando nos encontramos realmente perdidos. La muerte es un ejemplo clarísimo. Aturdidos por una pérdida trágica, nos desmoronaríamos por completo si nos abandonaran y tuviéramos que soportar nuestro sufrimiento a solas. Esta es la razón por la cual la muerte, con sus funerales y conmemoraciones, sus velatorios y chivas, es la más ritualizada de las despedidas. El ritual, con su música, orquestada para la ocasión, canaliza nuestros actos y sentimientos en un momento en que la soledad sería intolerable y en el proceso atenúa el golpe. Polvo eres y en polvo te convertirás. La frase no aclara que quien es polvo porque es el de todos nosotros. Pero el ritual también da valor.
El Señor nos da y el Señor nos quita. Alabado sea el Señor. Finalmente, el ritual pone la muerte en perspectiva al vincular un deceso en particular con su arquetipo universal. El fallecido ocupa su lugar en compañía de la humanidad, un paso hacia la marcha sin fin de la vida, hacia la muerte, y de la muerte, nuevamente, hacia la vida, en la constante evolución de ambas hacia la eternidad. Desde la trivialidad de una simple presentación hasta el trauma de la muerte, el ritual atenúa las transiciones de la vida como no puede hacerlo ninguna otra cosa, pero también cumple otra función. En tiempos de felicidad puede intensificar la experiencia y transformar la simple alegría en júbilo. Los ejemplos de esto son los nacimientos, las bodas y de mayor sencillez una cena en familia. Es en esta comida, la mejor del día, donde quizás la familia esté relajada y reunida por primera vez, donde una bendición puede ser algo más que la señal de partida para lanzarse a una carrera en pos de los alimentos. Puede consagrar la ocasión. Por ser lo opuesto a un peso muerto, puede bendecir un placer diario. Veamos ahora el lugar del ritual en el judaísmo, en el que intenta consagrar la vida, idealmente la vida toda. El capítulo 19 del Levítico condensa esta cuestión cuando Dios le dice a Moisés: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. ¿Qué implica la santidad? Mucha gente moderna encuentra la palabra vacía, pero quienes sienten la emoción de lo maravilloso y la inefable presión general sobre sus vidas sabrán de qué hablaba Platón cuando escribió: primero sientes que tu cuerpo se estremece y luego te invade la vieja fascinación. Quienes han tenido esas experiencias conocerán la mezcla del misterio, éxtasis y lo luminoso que Rudolf Otto describió de forma clásica en la idea de la santidad. Hablar de la consagración de la vida en el judaísmo es referirse a su convicción de que, abordada correctamente, toda la vida, incluido hasta su más mínimo elemento, puede verse como un reflejo de la infinita fuente de santidad que es Dios. El hombre que recibe el abordar correctamente la vida y el mundo es piedad, diferenciándola especialmente de la batería que la simula. En el judaísmo la piedad prepara el camino para la llegada del reino de Dios a la tierra, el momento en que todo será redimido y santificado, y la santidad de toda la creación de Dios se transparenta evidentemente. El secreto de la piedad consiste en ver el mundo entero como propiedad de Dios y como reflejo de la gloria de Dios. Despertarse por la mañana, al ver la luz del nuevo día, comer un simple alimento, ver un arroyo que corre entre piedras mohosas, observar que el día se transforma lentamente en noche, hasta estas cosas mínimas pueden reflejar la majestad de Dios. Dice Abraham Heschel en una de sus obras: para el hombre religioso es como si las cosas le dieran la espalda porque tiene sus caras vueltas hacia Dios. No está bien aceptar las cosas buenas de la vida, la mayoría de las cuales recibimos sin hacer el menor esfuerzo, como si fueran cosas normales, sin vincularlas a Dios. En el Talmud, comer o beber algo sin bendecirlo es equiparable a robarle a Dios su propiedad. Hay un doble tema entrocado en el judaísmo. Debemos disfrutar de las cosas buenas de la vida y al mismo tiempo aumentar nuestra dicha compartiéndola con Dios, al igual que nos sentimos más dichosos cuando compartimos algo con amigos. La ley judía aprueba todas las cosas buenas de la vida, la comida, el matrimonio, los niños, la naturaleza, a la vez que las eleva a la categoría de la santidad. Enseña que la gente debe comer, que debe preparar su mesa en la presencia del Señor. Enseña que la gente debe beber, que debe beber vino para consagrar el sábado. Enseña que la gente debe sentirse alegre, que debe bailar alrededor de la Torá. Si preguntamos cómo debe preservarse este sentido de santidad de todas las cosas ante la resaca de la rutina del mundo, la primera respuesta de los judíos es: mediante la tradición.
Si no se le pone atención a la sensación de maravilla y santidad, surgirá ocasionalmente, pero para que se convierta en una llama permanente hay que prestarle atención. Una de las mejores formas de hacerlo es sumergirse en una historia que proclama a gritos los actos y la piedad providenciales de Dios en todas las generaciones, en contra de aquellos que desprecian el pasado para poder asirse al presente con más firmeza. El judaísmo considera que la memoria del pasado es un tesoro inapreciable. El judaísmo considera la memoria del pasado un tesoro. Pero, por ser la religión de mayor inclinación tiene por la historia, el judaísmo encuentra inseparable la santidad y la historia. Al tener las raíces de sus vidas profundamente aferradas al pasado, los judíos se nutren de sucesos en los que la intervención de Dios es claramente evidente. La noche del sábado con sus candelabros y cáliz de santificación, la fiesta de la Pascua judía con sus diversos símbolos, la austera solemnidad del día de la expiación, el cuerno del carnero que suena en Año Nuevo, el texto enrollado en la Torá, adornado con manto y corona, todos son símbolos en los que los judíos encuentran nada más y nada menos que el significado de la vida, un significado que viene afirmado a través de los siglos, la enorme bondad de Dios para con el pueblo de Dios. Aun cuando recuerdan sus tragedias y el precio de su supervivencia, los judíos tienen plena conciencia de la ayuda de Dios. Según escribe un reciente filósofo judío, vivir de acuerdo con la ley es vivir dentro del tiempo, la vida de la eternidad. El manual básico para esta consagración de la vida es esta ley, el primero de los 5 libros de la Biblia, la Torá. Cuando durante el servicio religioso de la sinagoga tradicional llega el momento de devolver la Torá al arca, la gente recita una línea del libro de los Proverbios. Es un árbol de la vida para quienes la abrazan. Hay sentido en este símil, ya que un árbol es por sí un símbolo de la vida, el milagro por el cual elementos inertes del sol, de la lluvia, del suelo, se unen en el misterio del crecimiento. Así es la Torá para los judíos. También es un poder creativo que puede provocar y mantener la santidad en las vidas de aquellos cuyo mundo floreciente se convertiría de otro modo en piedras secas. Es un árbol de la vida para quienes la abrazan.